Hola chicos, vamos a iniciar con el módulo de vía aérea básica y ventilación. Espero que se encuentren bien. Vamos a ver este módulo, ¿verdad? Bienvenidos a su prehospitalaria, ¿verdad? A unos pasos de ser externos en los diferentes hospitales de nuestro país. Pues acá les vamos a hablar sobre la teoría básica que deberían manejar, ¿verdad? Pero puede ser que todo esto, cuando ustedes ya estén en el hospital, se van a dar cuenta de que puede diferir un poco, ¿verdad? Porque no siempre tenemos el equipo. Entonces, todo eso a veces pues, puede afectar. Entonces, para iniciar brevemente sobre la vía aérea alta y baja, ¿verdad? Eh, Iniciando por el ingreso hacia nuestra cavidad nasal por las narinas. Este pasa a la laringe, posteriormente a la tráquea, que luego lo divide en los bronquios derecho e izquierdo y finalmente llega hasta los alvéolos, que es donde básicamente ocurre el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces, acá resumido, el alvéolo permite que el oxígeno que captó en la inspiración ingrese a los capilares, y de igual manera el CO2 que se está almacenando en los capilares pues que salga hacia el alvéolo y posteriormente pues repetir el ciclo, ¿verdad? Para el otro intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué implica el manejo de la vía aérea? Significa que nosotros como proveedores de la salud debemos asegurar una vía aérea permeable y segura, una ventilación efectiva y cantidad de oxígeno adecuada para que los pulmones reciban el oxígeno necesario. Bueno, con esto realmente lo que queremos lograr es que los tejidos pues no lleguen a un estado de hipoxemia o de isquemia, ¿verdad? Uno debe comenzar siempre con las maniobras más simples, conocer los accesorios disponibles, o en otras palabras, el equipo disponible, y saber cómo utilizarlo, porque no todo se utiliza de la misma manera. Ustedes deben estar atentos al paciente para actuar con rapidez y, de ser necesario, aumentando la complejidad de la asistencia hasta lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el bienestar del paciente, ¿verdad? Entonces, recordemos que todos esos pacientes que ustedes van a encontrar en los hospitales tienen familia, y esa familia está esperando por ellos, ¿verdad? La mayoría de pacientes, porque créanme que hay casos especiales, ¿verdad? Entonces, imagínense que uno de esos pacientes puede ser su mamá, su papá, uno de sus hermanos, un tío muy querido, sus abuelos. Entonces, hay que prestarles atención. ¿Qué vamos a evaluar en la vía aérea? Que esté permeable, que la ventilación sea normal y efectiva, que le llegue el aporte de oxígeno necesario al pulmón y a los tejidos del paciente, ver que el paciente respire bien, que el tórax se expanda y retome su posición, ¿verdad? La calidad de ventilación, los movimientos del tórax con esfuerzo, si son superficiales o si son débiles, ¿verdad? Y la frecuencia respiratoria, que puede ser alta o baja, movimientos rápidos o lentos, ¿ok? Luego de esto vamos a ver acá lo que es el algoritmo de manejo básico de vía aérea, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver el algoritmo? Iniciamos siempre por una evaluación, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? La posición, ¿ok? Si ustedes en algún momento en la iglesia o en el bus o en cualquier lugar han escuchado que alguien de repente como que se ahoga y pega un brinco y empieza a hacer sonido como algo así, a veces sucede que está en una posición inadecuada, ¿verdad? Que hay muchas personas que se quedan dormidas como con el cuello doblado, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es que va a obstruir la vía aérea. Entonces, por eso es que de repente
pegan como el brinco y se levantan y ya. Cuando ya colocan en extensión el cuello, pues el aire ingresa rápido y por eso es que se produce ese sonido. Otra de las cosas, los sonidos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona puede ser que se les esté poniendo cianótica o hipoxémica, no está saturando bien, se está volviendo taquipneica, porque a veces deben prestar atención a los sonidos. Imagínense que a veces los abuelitos tienen muchas secreciones. Entonces, o los bebés, por ejemplo, tienen muchas secreciones y empiezan a respirar mal o a saturar mal y de esas cositas. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Succionar, ¿ok? Las deformidades. Un paciente que se accidenta, ya sea en carro, en moto, algo así, puede sufrir o tiene mayor riesgo de sufrir alguna deformidad en el cuello. Entonces, también otra de las cosas que debemos evaluar es la elevación del tórax. A ver si el paciente está respirando adecuadamente. ¿Ok? Entonces, recuérdense que a veces podemos encontrar casos atípicos como tórax inestable, ¿verdad? Que puede ser en algún paciente politrauma, ¿verdad? Perdonen. Y, y son casos especiales, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros identificamos cuál de estas cosas esté obstruyendo nuestra vía aérea, pues de igual manera el manejo debe ser diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a posición, corregir la posición o hacer alguna tracción mandibular, ¿verdad? Que las veremos más adelante. Si en dado caso fuera en trauma, ¿verdad? Vamos a ver algunas maniobras que van a ver que no todas se realizan si el paciente sufre algún trauma por algún accidente automovilístico, ¿verdad? En caso de los sonidos, por ejemplo, o exceso de secreciones, pues hay que succionarlo, ¿verdad? De acuerdo a lo que el paciente requiera. Entonces, usted ya corrigió lo que evaluó al inicio, la causa de la obstrucción de la vía aérea, pero ahora que prosigue, ver si la elevación del tórax es normal. Entonces, usted ve que la elevación del tórax no está bien, no es normal. Entonces, ¿qué prosigue ahí? Vamos a ver si hay o no hay reflejo nauseoso. Si no hay reflejo nauseoso, usted va a insertar una cánula orofaringea, que de igual manera la vamos a ver adelante. Y si hay reflejo nauseoso, usted va a insertar una cánula nasofaringea. ¿Ok? Entonces, pues puede ser que esto les venga en el examen. Algo del algoritmo sí es muy probable. ¿Qué pasa luego de la elevación normal del tórax? Si sí hay una buena elevación, tenemos que evaluar la frecuencia ventilatoria, que tiene que ser mayor de 10 respiraciones por minuto y menor de 30 respiraciones por minuto. Recuérdense siempre que lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto en un adulto. En los neonatos, lactantes, ¿verdad? Infantes puede variar de acuerdo a la edad, ¿verdad? Para eso hay tablas específicas, pero ahorita por el momento no deben preocuparse tanto por eso porque lo van a ver en la rotación de pediatría. Entonces, ¿qué otra cosa es importante? Ver la saturación, ¿verdad? Entonces la saturación debe estar arriba del 92%, ¿ok? Ustedes evalúan al paciente, corrigen lo que vieron al inicio que estaba mal, ven que el tórax se está expandiendo bien, pero ven que algo de la frecuencia ventilatoria o la saturación está mal. Entonces, ¿qué prosigue? Entonces hay que darle ventilación asistida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el famoso AMBU. ¿Ok? Pero más adelante lo vamos a ver y vamos a ver cuál es el nombre correcto del AMBU. Porque AMBU realmente es la marca. ¿Ok? Y si usted ve que la frecuencia ventilatoria está bien y la saturación está bien,
le va a colocar oxígeno al 100% complementario y va a realizar una evaluación primaria, ¿verdad? ¿Cuál es la evaluación primaria? Evaluar todo lo que vimos al inicio y ver que el paciente realmente esté bien. Si usted nota algún cambio en posición o en el estado del paciente, alteración de conducta, mal patrón respiratorio o algo así, vuelve, es como un círculo vicioso, ¿verdad? Vuelve como al inicio a evaluar, a ver qué es lo que está fallando, ¿ok? Entonces, básicamente, ese es el algoritmo del manejo básico de la vía aérea. Ahora bien, vamos a ver las maniobras. Entonces, iniciamos con la maniobra de frente-mentón. Esta maniobra usted la va a usar siempre y cuando usted esté seguro de que el paciente no tiene algún trauma cervical. Si usted está sospechando que el paciente tiene algún trauma cráneoencefálico o de columna cervical por medio ya sea directos o indirectos, usted no debe utilizar esta maniobra. ¿Cómo vamos a hacer esta maniobra? Usted va a ubicar al paciente en decúbito dorsal en una superficie estable, ¿verdad? Y usted se va a colocar al costado, a la altura del hombro, y va a apoyar una de sus manos sobre la región frontal, es decir, la frente, ahí como tal y como lo ve en la imagen. Y la otra la va a colocar debajo de la mandíbula, a la altura del mentón, siempre sobre los relieves óseos, ¿ok? Luego va a coordinar el movimiento de extensión de la cabeza, generando cierta presión sobre la región frontal, haciendo como girándola un poco hacia atrás, por decirlo así. Y a la vez va a hacer con la otra mano la elevación del mentón. De esa manera, ¿qué vamos a lograr? Despejar la vía aérea. Si se suspende la maniobra, se pierde correctamente la apertura de la vía aérea. ¿Ok? Entonces es importante, siempre recomendaciones, no utilizarlo en pacientes con sospechas de trauma cráneoencefálico o de columna cervical. Luego tenemos la tracción mandibular, que es la figura A. El pulgar lo van a colocar en cada cigomático, con el índice y el dedo medio en el ángulo de la mandíbula. Usted ahorita va a empezar a tocar su mentón y se va a dirigir hacia lateral, cierre por todo el borde de la mandíbula y va a encontrar un punto donde la mandíbula es como si girara hacia arriba. Ese es el ángulo mandibular. Entonces ahí es donde usted va a colocar el dedo medio y el dedo índice para generar la tracción, ¿verdad? En la figura B está la otra maniobra, que es la elevación del mentón. Usted va a realizar una función similar a la de la tracción de la mandíbula, ¿verdad? Solo que mueve la mandíbula hacia adelante y moviliza la lengua. Cosa importante, dato importante. ¿Cuál es el principal o la principal obstrucción de la vía aérea respiratoria? Pues nada más y nada menos que la lengua, ¿ok? Entonces, cuando nosotros realizamos cualquiera de estas maniobras, logramos de que la lengua permanezca en su lugar y con eso despejamos la vía aérea, ¿sí? Ahora bien, vamos a otros datos importantes, ¿verdad? En cuanto a las maniobras que vimos, en cuanto a la evaluación, digamos por posición. Ahora bien, usted escucha que su paciente está haciendo sonidos bien raros, como si tuviera ahí alguna flemita que no puede sacar, algo así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar aspiración. Entonces, cualquier objeto que ocupe la boca, alimento, pieza dentaria, prótesis, fluido, sangre, cualquier cosa, va a disminuir la llegada de oxígeno, ¿ok?
En estos casos, la aspiración de forma rápida y enérgica de estos objetos servirá para despegar la vía aérea. Utilizar un dispositivo de aspiración en la escena es sumamente útil y debemos contar con elementos adecuados para tal fin. En el hospital generalmente lo que más van a encontrar, chicos, van a ser cánulas de succión. El aparatito que ustedes ven ahí que tienen en esa imagen, pues realmente no. En lo que yo pasé, en mis rotaciones no logré ver uno de esos. Pero sí siempre habían cánulas de aspiración con su motorcito y su frasquito ahí para aspirar, ¿ok? Los dispositivos para el manejo básico de la vía aérea. Entonces, cuando las maniobras manuales no resultan o es necesario mantener la vía aérea permeable de forma continua, podemos utilizar dispositivos artificiales que ayuden a mantener la vía aérea permeable. Esto es un poco más invasivo, ¿ok? Pues ya vimos las maniobras, ya vimos lo de la aspiración y todo eso, ¿verdad? La aspiración también es un poco invasiva, pero lo utilizamos brevemente, ¿verdad? Pues valga la redundancia, solo para aspirar. Pero estos dispositivos son de uso más prolongado. Entonces, acá tenemos lo que es la cánula orofaringea. La cánula orofaringea es un instrumento plástico rígido que posee una curvatura para desplazar a la lengua y mantener permeable la vía. En un video que se les va a mostrar, no ahorita, yo creo que será de luego, se va a explicar cómo se mide o cómo se utiliza, en qué pacientes y así, ¿ok? Se utiliza para una mejor apertura de la vía aérea y como mordido en caso de ser necesario, por ejemplo en un paciente con tubo orotraqueal. No se puede utilizar en pacientes conscientes ni semiconscientes y se debe retirar si el paciente presenta un reflejo nauseoso positivo. Luego tenemos la cánula nasofaringea. Esta es cilíndrica, flexible, con bordes romos que se introduce por una de las narinas del paciente. Está indicada cuando no logramos una buena apertura de la vía aérea con los elementos y las maniobras antes mencionados. El riesgo de sangrados al colocar la cánula por daño o erosión de la mucosa nasal o cornetes, pues siempre va a haber un riesgo, ¿verdad? No siempre sucede, pero puede suceder, ¿verdad? La evidencia de lesión severa al aplicar la cánula nasofaringea en traumatismo de cráneo es inconsistente, por lo que si se indica el uso de esta, deberá ser utilizada aunque el paciente tenga traumatismo de cráneo. Digamos que, pues, a menos de que ustedes vean de que, por lo general, cuando llega un paciente politrauma, se le realizan sus tomografías, ¿verdad? Cosas así. No sé si todos los hospitales lo manejen igual, pero en la mayoría de hospitales lo manejan realizándole tomografías para ver, ¿verdad?, cómo están, si tienen fracturas faciales o cosas así. Pues dependiendo, al menos de que vean algo muy fuera de lo normal, pues que contradiga utilizar este tipo de cánula, pues no se utiliza. Y realmente en la mayoría de casos se van a dar cuenta de que casi nunca se utiliza este tipo de cánula. Luego tenemos el famoso ambú, que es también conocida como bolsa valva mascarilla o bolsa mascarilla codo, ¿verdad? Que es lo que más comúnmente van a utilizar en la emergencia o lo van a ver cuando entren a salas con anestesiología. Ellos lo utilizan mucho, ¿verdad? Y los volúmenes pulmonares durante la ventilación con bolsa mascarilla codo pueden variar dependiendo de la técnica utilizada y de la fisiología del paciente. Entonces, acá tenemos los volúmenes. El corriente, ¿verdad?, que sería el que entra y sale de los pulmones en cada respiración, que sería aproximadamente de 500 a 800 mililitros. Y el volumen minuto, ¿verdad?, que en un adulto sano en reposo sería aproximadamente de 5 a 8 litros por minuto. Este prácticamente es el aire que se mueve dentro y fuera de los pulmones en un minuto. El volumen de reserva inspiratoria,
pues es el volumen adicional de aire que se puede inhalar por encima del volumen corriente normal. En caso contrario, el volumen de reserva expiratoria es el volumen adicional de aire que se puede exhalar por encima del volumen corriente normal. Entonces aquí hay una figurita más o menos para que tengan una idea, que la pueden estudiar más adelante, ¿verdad? No nos vamos a detener mucho en eso, sino también si no necesitan o conocer más acerca de los volúmenes, en fisiología también hay un módulo de neumología donde lo explica paso a paso. Es importante tener en cuenta que durante la ventilación manual con bolsa, mascarilla, codo o el ambú, mejor conocido como ambú, ¿verdad? Se pueda proporcionar un volumen suficiente para garantizar una adecuada oxigenación y ventilación del paciente, pero sin generar presiones excesivas en las vías respiratorias que puedan causar daño pulmonar. Por lo tanto, los profesionales de la salud que realizan la ventilación deben estar capacitados para ajustar la técnica según las necesidades individuales del paciente. Es decir, que no todos los pacientes va a ser igual. Entonces, acá esta pequeña imagen para que vean un poco sobre el ambú, ¿verdad? O la bolsa, mascarilla, codo, ¿verdad? Realmente la mascarilla hay diferentes tamaños de acuerdo a la edad, ¿verdad? Yo considero de que lo que van a ver que cambia más va a ser la mascarilla y la bolsa autoinflable. Todos los ambús traen válvula unidireccional, válvula para controlar la presión, válvula de entrada de oxígeno y reservorio, ¿verdad? Pero de igual manera traen la bolsa autoinflable y la mascarilla, pero estas varían de tamaño, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que son los volúmenes y las bolsas. Entonces, para un neonatito, el ambú o la bolsa, mascarilla y codo puede variar entre su volumen de 150 a 240 mililitros. La pediátrica va desde 450 hasta 750 y el adulto de 1000 a 1600. Aunque algunas bibliografías pues los cambian, ¿verdad? Pero por lo general son como los valores más frecuentes que se manejan. Y ahí está, se les colocó una de neonatitos, ¿verdad? Que es esta, la más chiquitita. La van a ver ustedes ahí cuando pasen por la pedia, si pasan por el área de neonatos. La pediátrica, pues esta sí la van a ver más seguido tal vez en la pediatría. Y pues la de adultos, ¿verdad? Entonces, adolescentes a veces ya se utiliza la de adultos. Y acá tenemos lo que es la frecuencia ventilatoria. Pues esto ya forma más parte de lo que es el RCP, ¿verdad? Ya combinado con las compresiones. Pero un breve resumen acá. Cuando encontremos un paciente en paro, un adulto sin pulso, la reanimación cardiopulmonar o RCP va a ser en una relación de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Aproximadamente van a ser de 8 a 10 respiraciones por minuto. Recuérdense siempre que las compresiones que se van a dar son al menos de 100 a 120 compresiones por minuto. Sí, prácticamente van a ser contándole las ventilaciones, 5 ciclos de 32 durante 2 minutos y se evalúa al paciente. Siempre vamos a buscarle pulso a los pacientes que están en parada cardiorrespiratoria centrales. Quiere decir, esencialmente, pues, ya sea femorales o carotídeos, ¿verdad? Entonces, pues, radiales, no se lo recomiendo, amigos. Va a ser muy difícil que se lo encuentren cuando un paciente está en paro cardiorrespiratorio.
¿ok? Y en adultos con pulso, pero con respiración inadecuada, ¿verdad? Imagínense que su paciente tiene pulso, pero está respirando muy mal. La frecuencia ventilatoria aproximadamente va a ser de 10 a 12 respiraciones por minuto. Y si el paciente ya está ventilado, se recomienda ventilarlo de 5 a 6 segundos, perdón, cada 5 o 6 segundos. Esto nos daría como resultado un aproximado de 10 a 12 respiraciones o ventilaciones por minuto. Pues en pediátrico las respiraciones van a ser aproximadamente de 12 a 20 por minuto. Y la frecuencia exacta puede variar según la edad del niño y la situación clínica, ¿verdad? En neonatos, ahí sí que es cuando más varía, siento yo. Y se recomienda una frecuencia aproximada de 20 a 30 respiraciones por minuto. Pues eso ha sido todo lo del módulo de vía aérea. Espero que les haya quedado un poco claro. De igual manera, si tienen dudas, creo que se habilitará una sección para dudas, ¿verdad? En la plataforma, para que ustedes puedan dejar las dudas ahí y pues ya nosotros podamos responder a sus dudas, o de igual manera cuando nos veamos en los talleres presenciales, ¿verdad? En las prácticas presenciales, pues ustedes nos pueden consultar las dudas que tengan, ¿verdad? Para que pues lleven un poco de conocimiento a su externado y pues no vayan como patito al agua, ¿verdad? Recordemos de que nadie nace sabiendo y todos vamos aprendiendo, entonces siempre pregunten, ¿verdad? Pregunten siempre a los que tienen ahí pues el mayor cargo que ustedes, internos, residentes, jefes de servicio, pues los jefes de departamento casi nunca los van a ver, ¿verdad? Pero pues pregunten siempre que tengan dudas, siempre que necesiten hacer algo, pregunten, no se queden con la duda. Recuerden que si uno se queda con la duda, siempre va a vivir con la duda. Entonces es mejor despejarla y cualquier situación que tengan, ¿verdad? Por muy mínima que sea y tengan la duda, pues hay que consultarlo. Sí, espero que esto les haya ayudado un poco. Esperamos verlos en los talleres presenciales y pues cualquier duda, pues nos la pueden consultar ahí personalmente y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de resolver sus dudas y pues si en algo todavía no se los podríamos responder, pues vamos también a coordinar con nuestros asesores para que ellos también nos apoyen. Y ha sido un gusto, espero que les haya gustado la clase.